por la clase. Solo tengo que acordarme de hacerlo. Vale. Bueno, pues eso, como os iba diciendo, el modelo que obtenemos separando la matriz D en estas dos matrices, una que depende del propio momento de inercia de la articulación y otra que depende del resto del robot, pues nos quedará expresado de esta forma, ¿vale? Donde F sub VA, donde F sub VA es la matriz diagonal de las constantes de rozamiento viscoso que ve cada uno de los actuadores. T sub P podríamos considerarlo como un par de perturbación. Entonces lo que tenemos que si estos factores de reducción son elevados, K-1 pues va a ser una matriz diagonal de elementos de reducido valor, ¿no? Si tenemos una reducción pues de 500, pues entonces este K-1 será 1 partido por 500, que irá multiplicando a cada uno de los valores, de los coeficientes, ¿no?, que tenemos en cada una de estas matrices. Por lo tanto, reducirá notablemente sus valores numéricos. Un ejemplo práctico. Vamos con el robot de 2 grados de libertad, del que ya habíamos hablado, y al que ponemos motores con una reductora que tiene un factor 100 de reducción. Y suponemos que existe un rozamiento viscoso, pues por ejemplo de 5 Nm por segundo partido por radian. Y las masas, pues las que tenemos aquí. Entonces el modelo que teníamos del robot, pues estaba expresado por estas matrices de H y C, y el factor de reducción K, esta matriz de reducción, si cada uno de los dos motores tiene el factor de reducción 100, pues simplemente la matriz será 100. Si uno tuviese un valor distinto de otro, pues entonces... Así que, ¿qué es lo que pasa con la velocidad de las articulaciones? Pues claro, la velocidad de las articulaciones que va multiplicado por K-1, por lo tanto, la velocidad de cada articulación es la velocidad del motor dividida por 100, como es lo lógico. Así que estas matrices D sub 1 y D sub 2 pues quedan expresadas de esta forma. Y claro, al calcular estos factores que nos dan el cálculo matricial, K-1 por D sub 1 por K-1 o K-1 por D sub 2 por K-1, fijaros que nos quedan los términos afectados por 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, ¿vale? O sea que estamos minorando tremendamente los valores de las fuerzas. Y esta matriz de fuerzas viscosas pues también queda tremendamente minorada. Así que este par T sub P pues quedará expresado de esta forma. ¿Qué es lo que conseguimos o qué es lo que pretendíamos demostrar? Pues que si tenemos un factor de reducción, en este caso relativamente pequeño con respecto a los que se usan en los robots de 100, el efecto de que tiene una articulación sobre el resto se puede considerar despreciable, ¿vale?
Esto es lo que llamamos el desacoplamiento cinemático. ¿Vale? O sea, el error que estamos considerando calculando independientemente cada una de las articulaciones, pues depende en gran medida del factor de reducción. Con un factor de reducción mediano, pues ya podríamos considerar independiente unas de otras. Bueno, en teoría de control estudiamos el control PID. Entonces, el control PID lo utilizábamos en robots con una reductora que, o sea, lo vamos a usar en robots con una reductora que nos permita considerar cada eje de forma independiente. Bueno, pues aquí tendríamos un diagrama de bloques, ¿no? Donde nos sale cómo es totalmente descompuesto, pues lo que son las ecuaciones de un motor de corriente continua. Pues bueno, ¿no? Estaría aquí la posición, la velocidad, la aceleración, el momento de inercia, el coeficiente de rozamiento viscoso, la constante de par, la resistencia de armadura, y pues luego se consideran otra serie de constantes. Entonces, los términos que conocíamos de la parte de regulación son J, momento de inercia, y B, coeficiente de rozamiento viscoso visto por el motor, ¿no? Entonces, esto nos incluye pues, los efectos de el eslabón, de la transmisión, de cuál es este momento de inercia visto desde el eje del resto del sistema del robot. Evidentemente, este momento de inercia cambia cuando cambia la geometría que está conectada al motor, porque si tenemos dos articulaciones así, pues claro, el momento de inercia visto desde punto no será lo mismo que si tenemos las dos articulaciones de esta forma, donde el momento de inercia habrá aumentado, ¿vale? Pero, pues bueno, lo podemos visualizar de esta manera. Si consideramos despreciable con respecto al momento de inercia del coeficiente de rozamiento viscoso, que son los valores que se llevan numéricamente, son los que tienen una mayor importancia numérica con respecto a la inductancia y a la resistencia del bobinado, podemos simplificar un sistema de segundo orden en un sistema de primer orden. Un motor de corriente continua, en principio, es siempre un sistema de segundo orden. Pero si despreciamos el polo, ¿no? Que es debido a Ls más R, pues porque seguramente el valor de la inductancia es muy pequeño, pues milihenrios, pues 1 milihenrio, 2 milihenrios, 5 milihenrios, pues es un valor de milésimas, pues entonces no es mucho error pues decir que este término multiplicado por S pues es 0, teniendo en cuenta que el valor de J pues será del orden de decenas, ¿no?, de newton metro o centenas de newton metro, ¿vale? Entonces, la influencia de un polo sobre otro, pues está claro que este polo prácticamente no va a tener influencia, ¿vale? Entonces, todas la resistencia y todos estos valores, la constante de par, la constante de fuerza contra electromotriz,
vienen integradas en esta constante K. U sería la excitación que introducimos al motor, y T sub P sería un par de perturbación, un efecto de perturbación sobre el sistema. Lo común es considerar que el resto del robot lo que está provocando es un par de perturbación. Entonces, esto se puede analizar, pues como se hace siempre en sistemas, planteando que si es un sistema LTI, si es un sistema lineal e invariante en el tiempo, se puede aplicar el principio de superposición. O sea, podemos considerar, en primer lugar, cuál es el efecto de la posición sobre el sistema cuando la entrada tiene un valor, pues, por ejemplo, escalón unitario, y a continuación considerar, pues, que la entrada es 0 y considerar un valor de perturbación de tipo escalón unitario y ver entonces cuál es el efecto que tiene sobre la salida del sistema. O sea, las herramientas de análisis no nos permiten analizar esto de vez, todo en su conjunto, pero lo que nos dicen es que el resultado total es la superposición de los dos efectos. Entonces, aplicamos uno, vemos, y aplicamos el otro y vemos. Entonces, un posible, ¿no?, esquema de control, ¿no?, pues sería tener un regulador que atacaría, pues, ¿no?, a través el K-1, ¿no?, pues sería nuestra reductora, el motor, y eso es lo que, con el par de perturbación que está actuando, ¿no?, sobre la articulación, y que ya decimos que en este par de perturbación en realidad lo que estamos integrando son el comportamiento del resto de los ejes del motor, pues entonces esto nos da la posición de la articulación. Lo bueno, lo bonito de un control PID es que nos garantiza que el error de posición es nulo. O sea, que pasado el transitorio, Q está donde tiene que estar. La función de transferencia de un regulador PID, pues en Laplace, pues tendría esta forma, o pues podríamos decir que el regulador, ¿no?, pues será la constante proporcional por la señal de error EDT más la constante integral por la integral entre 0 y t de EDT diferencial de t, más la constante derivativa por la derivada de dt con respecto al tiempo, ¿vale? Esa es la ecuación a partir de la cual llegamos a esta transformada de Laplace que representa la función del controlador PID. Pues bueno, si sacamos la parte del integrador fuera, pues entonces nos queda de esta otra forma, que lo que tendríamos aquí pues es o un sistema donde tendremos una pareja de polos complejos conjugados, ¿vale?, o una pareja de polos reales. Entonces, esto es en el caso de que G sea inferior a la unidad, o tendremos S más al cuadrado, ¿no?, S sub I igual a menos A, en el caso que G sea igual a la unidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿vale? Esto sería lo que sabemos. Entonces,
Como ya sabemos que en el régimen permanente el error de posición va a ser nulo, pues lo que habrá que intentar al diseñar o al escoger los parámetros de este regulador PID es garantizar que el régimen transitorio sea lo más rápido posible. Y en robótica sin sobreoscilaciones, porque la sobreoscilación generará vibraciones, ¿vale? Entonces, para que se entienda que no hay sobreoscilación, o sea, que la sobreoscilación es muy pequeña, al menos G tiene que ser mayor de 0,707, que es el factor a partir del cual pues, las sobreoscilaciones están por debajo del 5%, y entonces eso no se va a traducir en una vibración importante en el robot. Claro, contra más pequeña es la sobreoscilación, más rápida es la actuación del sistema. O sea, el transitorio dura menos tiempo. Y cuando más alto es el valor de G, pues más lenta es la actuación del sistema. El transitorio dura más tiempo. Pues habrá que buscar un equilibrio entre ambos factores. Nuestra señal de mando, o sea, la ley de control con la que accionamos el motor, va a tener esta forma, ¿no? Va a ser nuestra ecuación del PID multiplicado por 1 partido por K por E, que es el error. O sea, la diferencia. No, aquí lo que no puedo hacer es borrar. Entre el QDT real menos la posición deseada. ¿Vale? Eso es lo que va a ser el error. Cómo de lejos estamos de la posición que en este momento el controlador está diciendo que para este instante es la posición que debería de tener el sistema. Esta ley de mando, pues claro, como es la tensión que nosotros estamos aplicando sobre el actuador, nos permitirá saber pues, cuál es el valor del par instantáneo que tiene que aportar el actuador. Bueno, pues lo que ya hemos dicho, no va a tener error de posición, ¿vale? Malas noticias. Para este sistema, el error de velocidad es constante. Entonces, QDT no coincide a lo largo del tiempo con Q sub DDT. Claro, ¿qué quiere decir? Pues es que vamos siempre un paso por atrás. O sea, el actuador está actuando sobre la diferencia entre la posición real y la que nosotros querríamos tener. Siempre vamos un paso por atrás. Siempre estaremos corrigiendo ese error, porque la ecuación QDT va continuamente cambiando. Y entonces el sistema pues, tiene que ir siempre compensando ese error. ¿Vale? Y entonces, pues eso, después del tiempo de asentamiento, pues entonces es cuando llegaríamos a este punto. Un control que fuera solo proporcional integral tendría exactamente el mismo resultado. ¿Por qué quitar la parte derivativa? Pues porque la parte derivativa es lo que actúa contra los cambios bruscos de la pendiente de la señal de entrada. Entonces, esos cambios bruscos, pues igual alguna vez me interesa que no se produzcan. Entonces, el control será más lento, pero no responderá de forma brusca a los cambios de la entrada.
La cuestión es que seguimos en el mismo problema. Necesitamos otro factor integral para poder resolver este problema. Entonces, ¿cuál sería nuestro escenario idóneo? Nuestro escenario de un mundo perfecto. Pues que la trayectoria de entrada y de salida, o sea, la trayectoria deseada y la trayectoria real fuesen siempre exactamente la misma. Entonces, que no hubiese solo un error nulo en régimen permanente, sino que también hubiese un error de seguimiento nulo. Entonces, aquí ya entramos pues, en la parte de control compleja, ¿no? Cómo poder conseguir esos efectos. Entonces, una idea es utilizar un control PID con prealimentación. Entonces, si nosotros, esto tiene una ventaja, pero tiene un problema. Necesitamos conocer de forma perfecta el modelo de la articulación, el momento de inercia y el coeficiente de rozamiento viscoso. ¿Por qué? Pues esto es algo parecido a lo que hacemos en regulación automática con el método de Truxal. En el método de Truxal lo primero que hacemos es anular los polos y los ceros rápidos. O sea, no, perdón, los polos y los ceros rápidos no, todos los polos y los ceros estables. Entonces, eso tiene ese efecto de esta prealimentación, deshacerse de los polos y los ceros del sistema, lo que nos lleva es a obtener un sistema que yo puedo regular como yo quiera. Y entonces decidir, pues no, pues el error de velocidad es nulo, entonces añado una doble parte integral, pues esto lo puede hacer de forma más sencilla. ¿Cuál es el problema? Pues precisamente ese. Es muy complicado conocer cuál es el momento de inercia y el coeficiente de rozamiento viscoso, entre otras cosas porque son funciones de la temperatura. Así que nuestro sistema tiene algún mecanismo para medirlos, que es lo que suele acabando por hacerse, o si no, pues es muy arriesgado intentar utilizar esta técnica. ¿Vale? Entonces, esta prealimentación, en lo que consiste es en añadir este término en la ley de control, ¿vale? De tal forma que al final ¿vale? El resultado es que en el vale, que en el error hemos anulado este término. Entonces, sobre la señal de posición le añadimos el modelo de cuál es la realimentación y eso lo sumamos a la señal que nos proporciona el regulador, de tal forma que quede invertida, quedan anulados los efectos de estos polos, de este polo, que es el polo principal del sistema en la articulación. ¿Vale? Y conseguiremos, pues eso, no depender de este valor instantáneo. Pero claro, el momento de inercia y el coeficiente de rozamiento viscoso y la constante K, pues deberían de ser conocidos en cualquier momento. Otra opción es, en vez de pensar que nuestras articulaciones, como hemos pensado hasta ahora, están desacopladas porque tenemos una reductora con un valor elevado de reducción,
pues entonces lo que intentamos es ver cómo es el modelo dinámico completo, a ver si matemáticamente podemos desacoplar estas articulaciones. Entonces, en las ecuaciones del modelo dinámico añadimos un par exterior para que nos permita incluir pues, otros elementos, ¿no? en esta ecuación, como la carga, el peso que tiene el robot o perturbaciones. Así que la ecuación queda de esta forma, donde el factor H, el factor C, el factor de las fuerzas no conservativas representado por FV, se añaden en una matriz N distinta, donde incluimos todos los elementos distintos de los pares debidos al momento de inercia. Entonces, la señal de mando del actuador U la obtenemos a partir de una señal tau gorrito y de estas matrices de y n. Entonces, definimos tau como K por U, que será el producto de la matriz D por esta señal más n. Bla, 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 bla. Obtenemos una ecuación para, despejando, ¿no? Obtener el valor de la señal tau gorrito, que dependerá de la aceleración, depende del inverso de la matriz de inercias y depende de este par externo de perturbación, ¿vale? Bien, este sería ese par externo de perturbación que está actuando sobre el robot para oponerse al movimiento. Ya os digo, puede ser pues, el efecto del aire, puede ser el efecto de la propia herramienta y lo que esté cargando la herramienta en su movimiento. Así que, ¿no? La señal de control se aplica sobre la matriz D, se suma con el resultado de la matriz N y se introduce en el accionamiento, ¿vale? Entonces, será lo mismo, ¿no? Que si tenemos el par de perturbación restando con el inverso de la matriz a la señal tau, y eso es lo que nos dará la posición. Si no existe par externo, si no hay interferencia externa, pues entonces esta relación entre tau y TQ es una relación lineal. Y una vez que se ha desacoplado el sistema, o sea, una vez que hemos separado el efecto de los ejes, entonces es relativamente sencillo calcular cuál sería el par necesario para poder seguir la trayectoria, ¿vale? Entonces, una idea sería, por ejemplo, la de esta ecuación, ¿no? Que será el momento de inercia por S cuadrado por Q sub D. Así que la aceleración deseada de nuestra articulación, pues sería la articulación por la matriz de menos 1 por tau sub E. Si el par externo es 0, pues entonces Q sub D coincide con Q. Y si el par no, y si el par de perturbación es distinto de 0, pues entonces el sistema se adaptará, pero ya con un cierto retraso. Esto, claro, al final lo que interesa es cuál es el valor de la tensión que yo tengo que aplicar al motor, ¿no? Es el problema. Pues bueno, pues nuestra ley de mando, a partir de estas matriz D, de la matriz N y del momento de inercia del sistema, pues quedará expresado de esta forma. Esta será la ley de mando.
Si se ha conseguido independizar dinámicamente el movimiento de cada una de las articulaciones, podríamos aplicar pues, cualquier técnica de control. Pues el más sencillo de ellos sería utilizar un modelo PID para compensar los valores de las matrices de I n, y entonces un regulador pues expresado en forma matricial, porque estamos contemplando en este modelo todas las articulaciones de forma simultánea, pues lo podríamos indicar, ¿no?, como un controlador PID con cada una de sus constantes proporcional, integral y derivada para cada uno de los ejes del motor. ¿Vale? Así que al final pues nos queda esta ecuación expresada a partir de los elementos que hemos indicado. Esto de nuevo exige un conocimiento profundo el problema de este sistema de control es que exige un conocimiento profundo, pues claro, de toda la mecánica exactamente y de la dinámica del robot. Que, pues bueno, si hacemos un prototipo de un sistema, pues es fácil ceñirse a esos valores, pero luego en producción pues se nos puede ir alguno de los parámetros y que eso acabe siendo un problema. El error del sistema queda de esta forma y utilizando un regulador PID, pues como siempre, si no hay perturbaciones, el movimiento será el que nosotros hemos deseado, y si hay una perturbación, pues lo que al menos sabemos es que el error en régimen permanente será nulo gracias a la parte integral del regulador. ¿Vale? Eso es lo que... Pero, por lo menos, lo que no ocurre con simplemente poner un regulador PID al motor, que es que vamos por detrás, vamos siempre compensando sin llegar a tener nunca la posición exacta, pues en estos casos se consigue la posición exacta. El par que tiene que generar la unidad de control, pues depende de la tensión de actuación, de la tensión que hemos generado, y sustituyendo, pues nos quedaría de esta forma. Problemas, pues claro, conocimiento perfecto de la mecánica, cálculo en tiempo real de los valores de las matrices D y N, que pues pueden ir cambiando. Y pues intentar hacer alguna simplificación, pues para no tener que calcular tantos valores. Esto en los 80 pues a veces era un hándicap para proponer un modelo de este tipo, pues hoy en día pues ya no sería tanto, con el avance de la capacidad de cálculo de los ordenadores. Como ya os he dicho antes, desde el punto de vista teórico, pues una idea como la que hemos visto antes, pues puede resolver el problema del control dinámico. Pero muchas veces esto no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Pues porque simplemente no conocemos con precisión todos los parámetros del modelo.
O sea, es lo que os digo. Hacemos un prototipo, fabricamos ese prototipo, medimos todo perfectísimamente, pero claro, luego cuando nos ponemos a fabricar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer todas las piezas con la precisión de 1 nanómetro para que quede exactamente igual que el prototipo? Pues no, en fabricación pues todo tiene holguras, nunca quedan 2 sistemas iguales y pues bueno, habrá unas tolerancias del 5, del 10%, del 1%, verlo como queráis, pero si en vez de aplicar el modelo real le estoy aplicando un modelo distinto, pues entonces lo que hago es empeorar todavía más la situación. Me interesa buscar un escenario en el que, aunque haya cierta incertidumbre sobre cuál es el modelo real, pues yo pueda conseguir un control preciso. Entonces, bueno, y luego es que la viscosidad de las uniones es función de la temperatura, la dilatación de los elementos y por tanto el rozamiento que están sufriendo uno con otro es función de la temperatura. No es posible, es casi imposible decir, pues no, mira, es que este robot, pues además de todo, para que funcione bien, solo puede funcionar a 25 grados centígrados de temperatura, ni más ni menos. Pues ya te van a mirar un poco raro si quieres hacer una instalación de ese tipo. Y luego otro problema pues es el coste computacional del cálculo, pues, porque los parámetros cambian continuamente. Todos los parámetros en realidad que estamos manejando siempre son función de la temperatura. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea del control adaptativo? Pues tener un control que se pueda adaptar al funcionamiento del sistema y que seamos capaces de modificar en tiempo real pues aquellos parámetros que definen el regulador. De acuerdo pues a cómo se está comportando en este instante el sistema. Lo que sí que son muy buenos los computadores es hacer cosas deprisa. Es a medir, analizar en unos pocos microsegundos cuál es el estado del sistema y a partir de esa información pues tomar decisiones de por dónde vamos a seguir con el control de ese sistema. Entonces, una primera posibilidad de control adaptativo es el que se denomina control adaptativo por planificación de ganancias, que sería el tipo de control adaptativo más sencillo que se pueda implementar. Entonces, lo que tengo que hacer es plantear una serie de escenarios. Una serie de escenarios en los cuales yo he medido o he calculado pues cuál sería la ganancia que debería de tener el sistema en ese instante. Y conforme vamos cambiando la posición del robot, como se van moviendo las coordenadas articulares, lo que vamos haciendo es modificar estos parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los datos más importantes? Pues, por ejemplo, qué peso está manipulando el robot en este momento y cuál es su posición actual, dónde están las coordenadas. La posición de las coordenadas, eso sí que lo conoce la unidad de control, porque es la que está generando cuáles serían las posiciones. La carga, pues bueno, podríamos decirle al programador que ponga instrucciones que nos digan cuánto es el peso que está cargando.
o que simplemente conectemos una galga extensiómétrica en algún punto de la mano del robot para que nos mida el peso que estamos moviendo, o incluso a veces simplemente midiendo la corriente de los motores de la muñeca, pues nos puede dar una información, una pista de por dónde va la carga que estamos manipulando. Entonces, a partir de estos datos, el algoritmo de planificación de ganancias, utilizando una tabla en la que nosotros hemos precalculado estos distintos escenarios, pues entonces nos dice qué valor de ganancia tenemos que utilizar para cada uno de los grados de libertad del robot. Y si ese punto de funcionamiento no es exactamente el mismo que lo que tenemos en la tabla, pues entonces lo que podemos hacer es interpolar entre los dos puntos de la tabla, una interpolación lineal, que aunque a veces no tienen comportamiento lineal, pero bueno, siempre más valdrá esto que otro tipo de... ¿Cuál es el problema de esta técnica? La explosión combinatoria. Entonces, si tenemos un robot de 6 grados de libertad, pues tendríamos hasta 7 variables, que son cada uno de los grados de libertad y el peso en el extremo del robot, para poder establecer pues cada uno de los puntos de trabajo de la máquina. Y esto pues nos genera una tabla gigantesca, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Dice, si tenemos un robot que se mueve de 180 grados cada articulación y podemos levantar de 0 a 50 kilos, nos dan casi 30 millones de pues, entradas dentro de la tabla, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de los 80, 30 millones era una cantidad infinita. Hoy en día 30 millones sería un número manejable, que no cuesta, o sea, en el mundo de la gigamanía, pues tener 30 megas, un fichero de 30 megas con la tabla, pues es una tontería, ¿vale? Hace 30 años no lo era, pero ahora sí que lo sería. Pero sigue siendo un poco una barbaridad. Entonces, en muchos casos, pues no se va a poder hacer esta discretización. ¿Y cómo podríamos hacer una simplificación? Pues claro, al final, ¿qué pasa? Los últimos 3 grados de libertad del robot, para lo que sirven es para orientar la herramienta. Entonces, esa orientación de la herramienta pues no suponen la mayor parte de las veces grandes cambios de la dinámica del robot. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en la muñeca tenemos poco movimiento. Y el primer grado de libertad muchas veces está en un plano perpendicular a todos los demás. O sea, lo único que hacemos es girar el robot en una posición o en otra. Por lo tanto, eso no modifica el momento de inercia del robot, solo modifica su orientación en el espacio. Entonces, su cambio con respecto a los demás, pues es muy pequeño. Podemos ignorarlo simplemente. Entonces, pues bueno, este estudio pues, nos permitiría pues, combinar información de estos ejes o eliminar información de algunos ejes para reducir o para minimizar el número de entradas de la tabla. La segunda derivada del problema es que deberíamos de garantizar la estabilidad del funcionamiento en todo momento del robot. Para tanto los puntos de la tabla que hemos calculado como los puntos de intermedios que no hemos considerado nunca y que se van a interpolar de forma lineal. Entonces, no está garantizada
la estabilidad. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues bueno, haciendo un análisis más o menos sistemático para cada uno de los puntos que sí que conocemos de cuál es la estabilidad relativa del sistema. Esto no lo íbamos a ver nunca en la parte de regulación relativa. Pero significa que, por ejemplo, si estamos haciendo un diagrama de Bode y calculamos el margen de fase y el margen de ganancia, pues cuánto falta para la inestabilidad en cada uno de estos puntos. O sea, si el margen de ganancia es muy pequeño de un sistema, es de 2-3 decibelios, o quiere decir que está cerca de la estabilidad. Entonces, una forma sería garantizar que en los puntos conocidos el margen de ganancia fuese elevado. Entonces, si en esos puntos conocidos ese margen de ganancia es elevado, en los puntos interpolados, pues sería fácil que nunca llegásemos a la inestabilidad, ¿no? Y otra opción es estudiar en el diagrama de Nyquist, pues cuántas veces o cómo pasamos por el punto -1. Cómo de cerca el diagrama de Nyquist pasa por el punto -1, lo rodea. Entonces, lo mismo, si estamos demasiado cerca, pues tal, no es... Bueno, todos estos cálculos, por ejemplo, el margen de fase y el margen de ganancia, se pueden automatizar, se pueden calcular y buscar, pues, si hubiese algún punto crítico, hacer un análisis de esta posibilidad de la existencia de estos puntos críticos. Esquema de ejemplo, ¿no? Pues a partir de la carga y los valores de las condiciones articulares, pues entonces nos daría un punto dentro de la tabla y con ese valor modificaríamos los parámetros de prealimentación y de PID que tenemos calculados. En un control analógico, pues esto sería imposible, ¿no? Pero como lo que en realidad estamos, aunque hablemos de PIDs, hablemos de sistemas analógicos, lo que entendemos todos que estamos haciendo es un control digital, pues no es relativamente difícil cambiar estas constantes porque son las constantes con las que se está ejecutando el programa de regulación del bucle de control del motor. Una evolución de este tipo de control adaptativo es el control adaptativo usando un modelo de referencia. Entonces, este control adaptativo partiría de un modelo idóneo calculado de ese sistema en unas condiciones perfectas, ¿no? Pues mira, pues este es el modelo que nosotros supimos medir en el prototipo, fabricado de esta forma, a una temperatura constante, y ahora, pues claro, del modelo real se va a diferenciar, pues yo que sé, un 5, un 10, un 20%, pero va a ser parecido, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es, utilizando este modelo de referencia idóneo, calcular cuál debería de ser la posición del robot, ¿no? Calcular cuál debería de ser nuestro modelo deseado, ¿no? Dónde querríamos que estuviera el robot. Entonces, comparamos ese dónde debería de estar con la posición real. Y la diferencia la introducimos a un algoritmo de adaptación, un algoritmo que vaya modificando ligeramente los parámetros del modelo de referencia que están embebidos inicialmente en el algoritmo de control, para que cada vez la diferencia entre el modelo deseado y la salida real sea lo menor posible, ¿vale?
Entonces, estos algoritmos se emplean mucho y la idea es esa, que el sistema sea capaz de aprender con el funcionamiento cuál es cuál tiene que ser su comportamiento, ¿vale? Hay muchos sistemas de control basados en esta idea, ¿no? De estos controles adaptativos de... ¿Dónde está lo complicado? Pues como siempre, ¿no? En el algoritmo de control, ¿no? ¿Por qué? Porque el algoritmo de control no es decir, pues vamos a poner un algoritmo para ordenar números. Ah, pues mira, pues tú coges el algoritmo de la burbuja y tú sabes que eso siempre va a ordenar los números. Pero claro, aquí estamos hablando de un modelo de un sistema que si aumentas un parámetro tiene un efecto distinto de si disminuyes el parámetro. No puedes aplicar siempre la misma estrategia de control. Los resultados dependen fuertemente de cuál es el modelo del sistema, ¿no? Entonces, pues ahí está el truco, ¿no? En inventar en esos algoritmos. ¿Qué es lo ideal? Pues minimizar el error, ¿eh? O sea, buscar que el algoritmo anule el error entre tu sistema real y el modelo de referencia, porque además es el modelo del cual parte el algoritmo y que va a ir modificando los parámetros ligeramente hasta descubrir cuál es el modelo real. Bueno, ya pues el tema del análisis de la estabilidad, pues ya imaginaros que no es posible a priori, porque al final la estabilidad no depende tanto del modelo matemático que nosotros tenemos para el sistema, sino de la estabilidad del propio algoritmo de adaptación, ¿eh? Que le hayamos puesto un parámetro al revés y que entonces se nos vuelva loco, ¿eh? Entonces esto solo se puede demostrar experimentalmente, ¿no? Con experiencia viendo funcionar el sistema. Otro tipo de control sería el control de par que llamamos calculado adaptativo, ¿vale? Entonces, en este control vamos a buscar una ley de control utilizando la técnica de desacoplamiento por inversión del modelo que ya hemos visto. Entonces, la evolución de las articulaciones respondería a esta ecuación, donde en ausencia de perturbaciones, pues el Q sub D y el Q eran idénticos. Y si había de perturbaciones, pues tendríamos este error, pero que cuando pasara el tiempo de asentamiento, el error acabaría siendo nulo. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el problema? Pues como siempre, conocer con precisión el modelo dinámico del robot. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues añadir al robot sistemas o sensores o técnicas matemáticas que nos permitan identificar estas matrices D y N. Entonces, si somos capaces de medir pues, cuáles son nuestros valores de estas matrices, pues conseguiremos hacer un funcionamiento óptimo del sistema. De nuevo, la estabilidad del sistema depende de la estabilidad del algoritmo de identificación de las matrices, y eso, así como un sistema se puede demostrar a partir de su función de transferencia si es estable o es inestable,
un algoritmo no se puede matemáticamente demostrar su estabilidad. Y, pues bueno, y luego, pues claro, que en tiempo real seamos capaces de medir las matrices y de aplicar el algoritmo correcto. ¿Vale? Entonces, el esquema de funcionamiento pues podría ser algo parecido, ¿no? Donde inicialmente tenemos estas matrices con unos valores de referencia y conforme va trabajando el robot, conforme va funcionando, pues entonces vamos corrigiendo los valores de estas matrices. De nuevo, claro, hay que saber qué desviación del comportamiento afecta a qué parámetro de las matrices D y N. Entonces, hay que tener un conocimiento pues, muy profundo de cómo es la dinámica de ese sistema. Pues bueno, en cualquiera de los sistemas de los que hemos hablado, planteábamos controladores de tipo PID para conseguir la mejor trayectoria posible. Pues como ya hemos dicho, ¿no? Un PID tiene esta expresión y habría que faltar por determinar estos factores K sub P, K sub I y K sub D. Si sacamos los polos del sistema, pues tendríamos un regulador que tendría esta forma. Entonces, al elegir los ceros del regulador y la ganancia total del regulador, K sub R, lo que buscaremos es diseñar un sistema que sea estable sin sobreoscilaciones, ¿no? Entonces, si el sistema, en vez de tener raíces reales, tiene una pareja de raíces complejas conjugadas, pues la constante G debemos de buscar que sea 1 o al menos mayor de 0,707, ¿vale? Y si queremos que el error de velocidad sea constante, habrá que añadir condiciones adicionales. Y también, pues claro, que el tiempo de asentamiento sea lo menor posible, porque ese tiempo de asentamiento es lo que va a marcar la diferencia entre el valor real y el valor actual de la salida de la posición del eje de cada uno de los ejes del robot. Luego, aquí se añaden siempre problemas adicionales. El problema adicional, ya lo hemos dicho alguna vez, es que nosotros sabemos trabajar con la mecánica del sólido rígido. Pero claro, ¿es todo exactamente rígido? No, todo se deforma, aunque sea poco, pero se deforma. Y en robots de grandes dimensiones, pues las estructuras son más flexibles, más deformables. Pues podría ocurrir que esa estructura tuviese una frecuencia de resonancia y si nosotros excitamos al sistema con esa frecuencia de resonancia, pues entonces mal rollo, fracaso. Los PIDs, pues bueno, construidos con amplificadores operacionales, al final pues llevan un integrador, y ese integrador, pues claro, está alimentado el chip desde más VCC a menos VCC. O sea que el integrador va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero cuando llega a la tensión de VCC del amplificador operacional, se acabó. Allí ya no sigue integrando, se convierte en una constante. Entonces, si tenemos, o sea, un PID analógico, ¿dónde fracasa siempre? En sistemas con tiempo de respuesta muy largos.
O sea, yo tengo que controlar una central, bla, 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 bla. Tiempo de respuesta que la central le llega al 80%, 3 horas. Pues nada, olvídate del PID, porque el integrador a los 3 minutos se va a saturar y ya la acción que va a hacer no tiene ningún sentido, ¿vale? En sistemas digitales, claro, esto podemos regularlo mejor. ¿Por qué? Pues porque primero, ¿cuál es el límite del valor de la integral? Pues claro, el límite del valor de la integral depende del tipo de datos que nosotros definamos para el integral. Si definimos un long, que es un número de 64 bits, pues es un número gigantesco que podría tener la integral, ¿vale? Este problema de saturación desaparece. Aparece otro, que es que, claro, cuando tenemos una integral muy, muy grande, habría que cancelarla. Entonces, en sistemas con tiempo de respuesta muy, muy largos, lo que se suele hacer es poner periodos de muestreo también muy, muy largos. Entonces, si en vez si ese sistema que va a tardar 3 horas en responder, pues si tenemos un periodo de muestreo cada 10 minutos, pues entonces cada 10 minutos iremos analizando, iremos aplicando cambios a la evolución del sistema, pero ni la integral se nos irá tan arriba, ni el sistema quedará tan descontrolado. Entonces, pues bueno, pues está ese problema. Y esto, pues bueno, también puede ocurrir que, aunque la posición real se igualase o aunque se supere, si tenemos esta acción integral muy saturada, ¿qué es la integral? Claro, la integral es que la suma de las superficies se anula. Y entonces, si esta es la posición que yo quiero, si se ha producido un error muy grande, luego tiene que producirse un error en sentido contrario para compensarlo, ¿vale? Y eso, pues bueno, no está muy bien. Esto tiene nombre, es un fenómeno que se denomina wind-up, y entonces nos genera oscilaciones de la posición real con respecto al robot. Claro, en un sistema digital, pues aunque yo tenga una acción integral, si yo detecto que ya estamos en la posición, pues mi algoritmo puede cortar, puede decir, vale, para de ejercer acción, porque ya estás en el punto. No hace falta compensar la integral, anula el valor de la integral acumulada que tenías. Y que esta integral pues solo sirva para aumentar la acción hasta conseguir llegar hasta el punto en el que queremos tener al sistema. Anular esta acción integral hasta que el error no esté dentro de unos límites establecidos. Y esto, pues en reguladores digitales es sencillo, en reguladores analógicos, pues es muy complicado. Esta saturación se puede modificar cambiando el orden de o se puede minimizar cambiando el orden de las acciones, ¿no? Haciendo lo que se llama un IPID. Claro, ¿qué es lo que hace la parte proporcional? Pues si yo tengo el error, aquí tengo el error multiplicado por P. Entonces, claro, si ahora voy a integrar, ¿qué es lo que estoy integrando? Estoy integrando el área de E por P, ¿vale? Estoy integrando un valor grande. Si yo pongo el integrador antes, tengo el error y aquí, ¿qué es lo que tengo? La integral solo del error. Solo tengo esta superficie del error. Por lo tanto, es mucho más difícil que no imposible nunca, por supuesto, que el integrador se sature en un sistema analógico. En un sistema digital, pues ya os digo, es una cosa de software, pero también lo podemos tener en cuenta esta idea.
Decir, pues no, integramos solo el error para que los números que salgan más pequeños y no haya un desbordamiento porque me he pasado de la capacidad de cálculo de los enteros, por ejemplo. ¿Vale? Y pues bueno, en este tipo de sistema, pues también se contempla que la acción proporcional derivativa se pase a la realimentación. Entonces, modificar la función de transferencia de esta forma. Respuesta más lenta. Sería el hándicap o el problema. Más problemas del control dinámico. La flexibilidad de las estructuras. La flexibilidad de los eslabones, ¿no? Eso puede generar oscilaciones que no deseemos. Y estas oscilaciones, pues claro, nuestro sistema de control, pues son oscilaciones ya de la estructura del robot. No sabemos cómo tratarlas. El sensor de posición está en el eje del robot. Y yo supongo que el extremo del robot está en una posición porque esa estructura es rígida. Pero si esa estructura no es rígida, pues se me está moviendo esa posición del robot. Yo no sé dónde está realmente el robot. Entonces, pues, si es un robot muy grande o que hemos aligerado mucho la estructura para ir un poquito a ahorrar material, ¿no? Pero asegurándonos pues, que de las flechas del robot no se rompen y las deformaciones son permanentes, pero que sí que hay deformaciones. Entonces, en esos casos, pues habría que considerar esta flexión estructural tanto a nivel del control cinemático como a nivel del control dinámico. Y claro, si la deformación es lineal, sí que se puede incluir dentro del modelo. Si la deformación es no lineal, pues allá es un problema. Posibles soluciones. Claro, una, sensores situados fuera de la articulación, en el extremo del robot y que fuesen capaces de ubicar esa posición del robot. Pues bueno, interferometría láser con respecto a un punto de referencia, pero una unidad inercial pues no nos iba a decir nada. La mayor parte de los sensores no nos iban a decir nada. Necesitaríamos una información o de la deformación de la propia estructura y, sabiendo la deformación de la estructura, calcular el punto real o pues esto. Y esto, pues esta información que nos den estos sensores, pues deberían de generar acciones de control para compensar este movimiento de la estructura. Más ideas, pues utilizar filtros a las salidas del regulador que nos eliminen las señales de mando que tengan frecuencias próximas a la de resonancia mecánica, ¿vale? Pero esto es ya un arreglo a posteriori, porque normalmente a priori no sabemos cuál es esa frecuencia de resonancia mecánica. Es algo que hemos detectado en el funcionamiento del sistema y que entonces pues genera vibraciones y queremos resolverla, ¿no? Entonces utilizamos efectos notch, que son filtros que tienen un rechazo muy elevado a la frecuencia del filtro, ¿no? Son filtros de segundo o de tercer orden, ¿vale? Pero solo en un pequeño rango de frecuencias.
Vale. Y eso es todo. Y eso es todo. Hasta aquí llegamos con la teoría de este curso. De este tema, suelo poner alguna pregunta de desarrollo en el examen. Pues bueno, si os lo queréis mirar, pues os lo miráis. El lunes que viene haremos lo que sería las últimas dudas antes del examen. Y ya el día 11, a la vuelta, pues sin más, pues será el examen. Si tenéis esa semana que empezamos el 7 de enero otra vez, os surgen algunas dudas o algunas cosas, pues por correo electrónico, por WhatsApp, intentamos resolverlas, ¿vale? Pero de momento tenemos la clase del lunes para dudas. Entonces, si os lo podéis mirar un poco por encima, o si tenéis también dudas de la implementación de la fase 2 del trabajo de diseño, pues también podemos comentarlas este lunes. Habéis quedado todos muertos. Sí. Una pregunta. La práctica, que no sé si te la han preguntado al principio de clase, que entra un poco tarde. ¿La práctica 2 es para este sábado como ponen Moodle o está puesta la fecha por poner? Está puesta la fecha por poner. Vale, Son fechas orientativas. vale, Es decir, pues en un mundo ideal en el que solo tuvieras la asignatura de robótica, estaría muy bien que entregases este sábado la práctica. Pero bueno, no hay vale. problema. ¿Cuál es nuestro deadline? Nuestro deadline es el 5 de febrero. El 5 de febrero tengo que cerrar actas como sea. Entonces, lo que esté entregado el día 2, 3 de febrero será lo que revisaré y lo que contaré. Y lo que no hayáis entregado en esa fecha, pues se quedará para septiembre. Que tampoco pasa nada. O sea, que decir, si vais más agobiados con otras asignaturas en los que os exigen fecha final y ya no hay más opciones, pues podéis dejar esto para mitad de febrero. Y entonces lo entregáis. Si me decís luego a mitad de febrero que os lo revise, os lo reviso, ya sabéis la nota si está bien o mal y ya tenéis la nota para septiembre. No hay más problema. A no ser que queréis entregar ya el TFG y terminar la carrera en marzo, pues no hay más problema que eso. Pero yo creo que no tengo ningún caso así en esta asignatura. Bueno, pues si no tenéis ningún comentario más,